Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, desde cualquier parte del mundo que nos estés escuchando. Te saluda tu amigo el pastor Cecilio Douglas. En esta nueva edición, en nuestro podcast titulado Nunca lo pensé. Contento por la oportunidad que Dios nos da y queremos aprovecharla. Esta noche, esta mañana, esta tarde, madrugada, estoy honrado con dos invitados y quiero presentar a mi primer invitado. Es un amigo, es un pastor, es un escritor y quiero presentarle con mucho orgullo a nuestro amigo pastor Alberto Thomas. Pastor. Saludos, bienvenidos, caros amigos. Es un honor para mí estar esta noche como invitado en este maravilloso podcast dirigido de manera muy especial por nuestro querido compañero y amigo, el pastor Cecilio Douglas. Le aseguro que esta noche va a ser una noche especial, vamos a tener una conversación muy amena y de hecho creo que vamos a edificarnos de manera mutua. Muchas gracias por la oportunidad. Ok, pastor, quiero presentarle a mi otro invitado y quiero oficialmente presentarlo como el presentador, moderador, la cara de nuestro podcast titulado Nunca lo pensé. Lo conozco hace más de creo que 17, 20 años. Nuestro hermano José Más, salmista, predicador y maestro de la palabra. Hoy lo bautizamos como el presentador de Nunca lo pensé. José Más. Bendiciones a todos. Es un privilegio participar en el canal del pastor Cecilio Douglas. Créame que los temas serán interesantes y serán de bendición. Como mencionaba el pastor, una de mis pasiones es la música y será hasta el día que muera. Bendiciones. Ok, bien, entonces queremos invitarte a que corra la voz a tus amigos, a tus familiares, a tu pastor, a tu maestro, a tu profeta, a tu apóstol. Y dile, ya arrancó el podcast, nunca lo pensé, y comparte la transmisión con nosotros. Puedes hacernos preguntas, ¿ok? Las preguntas serán aceptadas, nosotros las responderemos según el tiempo nos permita. Y bueno, ya de esta manera me hago a un lado porque no soy el presentador del programa, así que le entrego el programa a nuestro hermano José Más. Bendiciones a todos. Créanme que es un privilegio estar entre personas importantes como el pastor Alberto Thomas, el pastor Cecilio Douglas. Y sin más preámbulo, queremos hacerle la pregunta al pastor Alberto Thomas. ¿Quién es? Háblenos un poco de su vida, de usted. Háblenos de usted. Esa es una pregunta interesante. De hecho, yo me pregunto muchas veces, ¿y quién soy yo? Porque a veces uno olvida de una manera especial quién realmente uno es, ¿no? A veces uno está mirando las cosas que hacen otras personas y eso poco a poco lleva a uno como a perder de vista cada uno de los objetivos, visiones, planes y metas que uno tiene. Y bueno, Alberto Thomas es, como bien mencionamos hace un momento, es un pastor, es un emprendedor y está tratando de incursionar en el mundo de la literatura. Así es que puedo decir que aparte de ser pastor, padre, esposo, escritor, emprendedor, soy una persona que busca aprender cada día de personas como ustedes, que sé que tienen un montón de cosas que compartir con nosotros. Así es que, nada, Alberto Thomas es un amigo que es muy inquieto y trata de hacer cada cosa que venga a su mano y aprovechar la oportunidad que la vida me presenta. Gloria a Dios por eso, pastor. La misma pregunta se la hacemos al pastor Cecilio Douglas. ¿Qué puede decirnos, pastor Cecilio? Bueno, ¿quién soy yo? Soy alguien que no merecía estar vivo, pero gracias por el Hijo de nuestro Padre Celestial estamos aquí. Somos pastor también, al igual que nuestro amigo pastor Alberto Thomas, esposo, padre de 5 hijos. También tenemos similitud con el pastor. Me gusta mucho el tema del emprendimiento. No me gusta estar quieto en una sola cosa.
si tengo la oportunidad de hacer algo que pueda sacar provecho, lo hago. Trabajo con los jóvenes desde que me convertí al Señor, y nuestro deleite es servir al Señor y a la comunidad. Qué bueno. Gloria a Dios. Hay una pregunta interesante, de todas están interesantes, pero la siguiente pregunta es algo que hay tela por cortar. Sabemos que cuando Dios marca a una persona, lo hace antes de que nazca, desde el vientre de su madre. Dios marca a esa persona. Y queremos preguntarle al pastor Tomás, ¿cómo fue su llamado? El inicio, ¿cómo fue su llamado desde el principio? ¿Cómo fue mi llamado? Relatar cómo fue mi llamado es la conjunción de un montón de experiencias que a la postre me llevan a entender que Dios me había llamado. Al principio uno no puede interpretar eso de buena a primera, ¿no? A priori, uno a veces ni sabe que todas las cosas que suceden en la vida de uno forman parte de un llamado especial de parte de Dios. Hace un momento, antes de que empezara el programa, les mencioné que Dios es el mejor hilador de historias que hay. Correcto. Amén. Cada cosa que sucede en nuestra vida opera como un rompecabezas, y cuando vamos poniendo cada pieza, cada ficha en su lugar, nos damos cuenta que la vida o las cosas que suceden en nuestra vida no son ni accidentales ni fortuitas, forman parte de eso, que hace un momento mencionaste, el llamado. Así que el llamado yo no puedo definirlo como de una manera rotunda o categórica. Me atrevería a decir que aún todavía estoy tratando de poner en contexto cada una de las cosas que suceden y forman parte del llamado que Dios me ha hecho. Pero si tengo que mencionar alguna, creo que empecé a sentir ese llamado de parte de Dios cuando entraba en mi casa, donde vivía con mi mamá, alta hora de la noche, pasado en droga, y al final, pues lo que escuchaba en medio de todo ese silencio abrasador que había en mi habitación era el sollozo de mi madre, y hacía una oración muy, muy puntual. Ella oraba y decía: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y ahí pude entender que yo no había venido a este mundo para ser carne de presidio, ni para morir detrás de una bala, ni para vivir de manera perdida, sino que había un propósito, un plan muy especial. Y ahí empecé a sumar algunas cosas que años más tarde me ayudaron a entender que mi llamado no empezó ahora en el ministerio pastoral, sino que era precisamente de esos momentos malos que a veces uno no puede interpretar, pero todo eso formaba parte del llamado que Dios había hecho para que su nombre a través de nuestra vida pudiera ser honrado, exaltado y glorificado. Pastor, una pregunta. Así como cuando Dios marcó al apóstol Pablo, ¿desde qué edad específica fue cuando usted de verdad dio el paso de que dijo, bueno, desde aquí para adelante a seguir a Jesús? Bueno, yo di el paso muchas veces con esa intención, ¿no? De decir de aquí en adelante a seguir a Jesús, pero no era tan fácil, no era tan fácil. Y entiendo que las cosas no tienen que ser siempre ni lineales ni fácil. Pero si hay un momento en el que yo pudiera decir, yo creo que Dios, a partir de este momento, yo pude entender que me estaba invitando a caminar con Él, fue cuando yo tenía más o menos unos 7 años de edad. Mi mamá no era una cristiana como tal, pero por las experiencias difíciles que ella había sufrido, yo creo que una de las cosas que ella pudo entender era que tenía que acercarse a Dios de alguna u otra manera. Y recuerdo bien, como si hubiese sido ayer, yo tenía como 7, 8 añitos y fuimos a una carpa, vivíamos en aquel tiempo en Río Abajo, y fuimos a una carpa. Antes los cultos eran muchos en carpas y al aire libre y en las calles, no había tantos templos como ahora. Y ahí en medio de uno de esos cultos en una carpa, yo puedo recordar que un hombre se me acercó, puso su mano sobre mi cabeza, empezó a balbucear, empezó a decir cosas que yo no podía entender. Hoy entiendo que empezó a hablar en lengua. No sé qué él habrá dicho a Dios, no sé qué él habrá desatado sobre mi vida, pero creo que a partir de ese momento mis experiencias con Dios se empezaron como a manifestar. No había un momento en el que cuando yo empecé a crecer y tener esa experiencia de muchacho, de juventud, no había un momento en que yo no meditara en el Señor.
De hecho, yo podía vivir de la forma más perdida, pero había algo que había en mi corazón. Yo siempre quise ser un predicador, siempre. Y era como una locura porque andaba perdido, andaba en esos malos pasos, pero dentro de mí yo decía, yo algún día quiero predicar. Entonces, yo creo que desde muy temprano, por no decir que desde el vientre de mi madre, como pasó con grandes hombres como Jeremías, etcétera, pero creo que desde muy temprano Dios me atrajo a Él con cuerdas de amor. Así es que yo creo que el Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin que faltara una de ellas. Y yo creo que aunque ese pasaje es un pasaje profético que apunta a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que me identifico mucho con Él, porque desde muy temprana edad sentí que Dios pues tenía un plan especial conmigo. Pastor Cecilio Douglas, háblenos acerca de su llamado, háblenos un poco de su llamado, ¿cómo fue ese trato con Dios? Bueno, quiero, con el permiso de usted, hacerle una pregunta al Pastor Tomás, una pregunta con una respuesta corta. ¿Cómo fue el llamado al ministerio pastoral? Bueno, no puedo darte una respuesta corta a tan larga historia, pero voy a tratar de resumirlo. El llamado al ministerio pastoral precisamente sucedió en medio de una oportunidad que recibí para ingresar a un centro de rehabilitación. Yo bien mencioné hace un momento, antes de que empezara el podcast, el programa, que yo había venido a Colón en las peores condiciones que uno puede imaginar, pero Dios siempre, cuando tiene un plan con la vida de un hombre o una mujer, Dios siempre proveerá las coordenadas. Amén. Y a veces las coordenadas uno no puede siquiera entenderlas o interpretarlas, y batallamos contra eso sin darnos cuenta de que esa es la línea que Dios trazó para acercarnos a Él y explotar nuestro potencial. Bueno, yo, para abreviar la historia, vine aquí a Colón porque empecé a ir a una iglesia entre tumbos y tambos. Iba a la iglesia y cuando salía seguía en mis andanzas. La pastora de la iglesia me preguntó si yo quería rehabilitarme. Yo le dije, por supuesto, porque sabía yo bien en mi interior que Dios tenía algo mejor para mí que simplemente andar como un loco por ahí. Así que me dijo, bueno, aquí en Colón el pastor Francisco Cruz tiene un centro de rehabilitación, ¿quieres ir? Digo, claro. Eso fue un domingo, me dijo, el lunes entonces te esperamos ahí fuera de la lotería. Yo estaba ahí a las 4 en punto con mi maleta y todos mis checheritos para disponerme a venir para acá. Y le dije, yo voy a Colón al centro de rehabilitación solamente por 3 meses. De ahí no me quedo ni un día más. Y ellos, como personas que sabían bien que Dios tenía un plan especial con mi vida, no opusieron ningún tipo de resistencia, no se opusieron en lo absoluto y me dijeron, ve por el tiempo que quieras. Cuando pasó el tiempo, 3 meses, vi que las cosas pues no se habían mejorado del todo y me vi obligado a permanecer más tiempo en el centro de rehabilitación. Pero para abreviar la historia, mi hermano, en el centro de rehabilitación donde empecé a rehabilitarme por el terrible problema que tenía de drogas, pues ahí mismo a Dios le plació ungirme como el pastor de aquella iglesia. Han pasado ya 21 años desde aquel día en el que yo dije voy por 3 meses. Ya tengo 26 años viviendo en Colón, 21 años como pastor y sé que todavía hay piezas en el rompecabezas que armar. Qué bueno es Dios y me da gusto escuchar eso porque definitivamente que los pensamientos de nosotros no son los de Dios. En lo absoluto. Dijimos, usted dijo 3 meses, 2 años han transcurrido. Bueno, entonces quiero ahora sí, porque yo quería saber cómo fue esa parte del ministerio, porque el hermano hizo una pregunta y igual fue interesante escuchar cómo fue que Dios llegó a su vida. Pero yo quedé como que picado, yo quería saber más, pues. Yo dije, pero sí que yo tuve que preguntarle. Bien, ¿cómo fue mi llamado? Mi llamado, ya como le he dicho en múltiples ocasiones y las veces que sea necesario lo voy a decir, porque nuestro deber es testificar de lo que Dios ha hecho. Gloria a Dios. Y sigue haciendo en nuestra vida. Yo vengo a los pies del Señor el 30 de abril de 1993. Desde esa fecha hasta el sol de hoy,
entre altas y bajas, hemos estado aquí de pie, peleando la buena batalla, creyendo que se va a cumplir lo que Dios dijo. Y como los días de muy jovencito, estoy en los pies del Señor sirviéndole, y a etapas, a diferencia del pastor, a mí nunca me gustó o dije que quería ser un predicador o que quería predicar. Yo no tenía eso, no rehusaba eso, pero sí había algo curioso, pastor y hermano José Más, que quiero compartir. En la iglesia, cuando me empecé a congregarme, había un ministerio que se llamaba culto al aire libre. Y yo le puse los ojos a eso porque me gustaba el tema de salir a la calle, a testificar, ¿no? O sea, esa era una de las razones. La otra razón era porque como yo venía del mundo de la pandilla, entonces había para esa época había una fiebre que habían muchachos que salían de la pandilla, venían a los pies del Señor y seguían en sus andanzas. Parecían a mí. Sí, entonces yo decía, yo no me quiero parecer a ellos. Ahora, yo le confieso, amigo que me escucha, ¿qué cámara tengo que mirar, amigo presente? Le confieso que yo tenía miedo. O sea, yo no quería que me pasara como los otros muchachos. Pastor, yo tenía temor, así que yo dije, tengo que estar recto. Claro. Así que cada vez que me sacaban al culto de libre, José, a mí me ponían, pastor, o sea, leer la lectura o a cantar los corritos. En mi vida, lo mío no es la música, o sea, como pues decir que cantor. Y yo cantaba en todos los tonos. Y la gente, los hermanos, gloria a Dios, sigue siervo, fluye. Y yo me estaban engañando, ¿no? Pero yo estaba fluyendo en el Señor y yo cantaba. Llegó una época que me pusieron a testificar de donde Dios me sacó. Y una que dos veces me pusieron a predicar. Y desde ese entonces a mí me decían, tú vas a ser un predicador, el predicador no sé qué. Y los años fueron pasando y que no, que tienes llamado. Yo hasta solo hoy ministro, le confieso, la bulla de la gente a mí no me emociona. La gente puede decir que yo puedo ser o voy a hacer lo que la gente piensa y cree. Para mí lo determina en realidad es Dios. Ya en los pies del Señor, con los años transcurriendo, Dios me permite trabajar con jóvenes, me permite conocer a mi esposa. Y desde que me casé, pastor, hace 27 años, José, 27 años trabajando con la juventud. Y en esos 27 años, de esos 32 años de servirle al Señor, Dios nos saca de la iglesia madre, calle 6, iglesia de Dios, calle 6 Central, y nos trae a este lugar llamado Villa del Caribe, acá en la provincia de Colón. Y acá, en esta transición, en los 27 años que tenemos de ministerio como tal en esta iglesia, pabellón de la visión discipular, en los 27 años, 16 años de esos 27 años, Dios me marca al ministerio pastoral, José. O sea, al ministerio pastoral fue hace, no sé, unos 15, 17 años por ahí, fue donde tomo el desafío, la decisión. Y no voy a ocultarle, sí, había esas ganas, pero no era lo que yo lo quería apresurar. Porque lo que es de Dios, lo que Dios tiene para ti, por más que la gente te empuje, te lo quiera quitar, nadie. Así es. Así que más o menos fue mi llamado así al ministerio pastoral. El pastor Tomás resaltó algo interesante que me llamó la atención cuando dijo sobre su madre que doblaba rodilla para que usted viniera, se pusiera firme en la cosa del Señor, ¿no? Y ese es algo que todos los que estamos aquí, los que nos ven, siempre hay una persona, que ora por nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Dios, siempre. Y así que tú que me escuchas, si no has aceptado al Señor, sabe que alguien está por ahí orando por ti, doblando rodillas para que tú vengas a los pies del Señor, amén. Hay una pregunta que me llamó la atención, que también es extensa. Dice, de tantas, porque sé que en la vida hay muchos desafíos, pero la pregunta es para el pastor, empezando el pastor Tomás, el desafío más grande que ha tenido a lo largo de su vida. De tanto, ¿no? Pero tú haces preguntas difíciles. Nunca lo pensé. El desafío más grande que yo he sufrido o que he experimentado
fuera bueno si me pudieras ayudar, ¿no? Para poderte dar una respuesta un tanto más categórica. ¿Desafío en qué área de mi vida? Porque yo creo que nuestra vida se divide en jornadas, se divide en temporadas, y hay veces que nosotros pues sufrimos desafíos como padre, como pastor, como emprendedor, y si me ayudas pudiéramos abreviar un poco, ¿no? Quiero pedirle Exacto. permiso al moderador, con tu permiso, siervo. Bueno, porque yo sé que me va a preguntar también a mí, Ajá. así que yo quiero chifiar la pregunta. Está dura. Yo quiero chifiarla. Pastor, porque el podcast de esta noche está titulado Conversando entre Escritores. Ok. Yo le quiero preguntar primero, ¿quién fue su inspiración o qué lo inspiró? Le voy a hacer una pregunta que yo tengo que responder ahorita. Claro. Para escribir su primer libro. Mira, honestamente, no hubo ninguna fuente exterior, externa, que me haya estimulado como tal a escribir un libro. Yo, si me permites, creo profundamente que todos nosotros como mortales tenemos una historia que contar y por lo menos un libro escrito por dentro. Si hay algo que realmente nos fascina como individuos es precisamente escuchar y contar historias. Por eso menciono todos en particular, tenemos una historia que contar y por lo menos un libro escrito por dentro. Mira, digo esto, no hubo ninguna fuente exterior que me haya compelido, animado, motivado a escribir, sino que más bien yo sabía que habían cosas que yo había cultivado, absorbido como una esponja a lo largo del tiempo y que estas cosas de una u otra forma en alguna medida podían bendecir o ayudar la vida de alguien más. Yo me había propuesto de manera muy osada que a la edad de 35 años yo tenía que por lo menos haber escrito un libro y compartir mi historia con la gente a mi alrededor. Pero bueno, eso no es tan fácil, no es tan fácil. Y digo no es tan fácil porque primero, cuando no hay una fuerza exterior que te anime, motive o compela a escribir un libro, nosotros, ¿cómo puedo explicar esto? No hay una fuerza exterior en el caso de los escritores, hablo de manera muy particular. ¿Por qué? Porque yo antes de ser escritor nunca fui un buen lector. Okay. Y yo creo que no puede haber una persona interesada en escribir libros sin que se convierta en un excelente lector, ¿verdad? Yo no entendía esa parte, por eso digo, no hubo una fuerza exterior que a mí me compeliera, me animara o me motivara a escribir libros. Lo que sucedió ocurrió muy dentro de mí, ¿verdad? Que me decía, comparte tu historia, pero de manera muy curiosa, yo no empecé escribiendo como un escritor que tenía el deseo de compartir la historia con alguien, sino que hubieron sucesos bien importantes y puntuales en mi vida que me llevaron primero a pensar de que mi vida podía ser mejor y que había que hacer ajustes si yo de verdad quería compartir cosas que en mi vida podían bendecir y edificar la vida de alguien más. Por eso nunca empecé escribiendo un libro que hablara ni de mi experiencia, ni de mis anécdotas, ni de mi historia. Empecé escribiendo mi primer libro, al que titulé Todo puede ser mejor, porque yo creo que hay cosas que en nuestra vida necesitan ser ajustadas para que nuestras perspectivas puedan cambiar y que en esa mejora de nuestra perspectiva nosotros podamos contribuir de manera efectiva en la vida de alguien más. Entonces lo que me lleva a escribir es eso, cosas que primero todos tenemos como individuos, que queremos contar nuestra historia y que por lo menos tenemos un libro escrito por dentro. Así que de esa forma empecé, ¿no? Por ese deseo que me empujaba. No fue fácil, nunca es fácil, usted lo sabe, escribir un libro cuando no tienes esa inspiración externa, sino que eso surge por tu deseo de compartir con otros algunas cosas que tú crees que pueden. No sé si esto responde a su pregunta. Sí, correcto. Entonces no hubo una fuerza, no hubo una fuente. Yo pudiera aquí decir irresponsablemente
que la fuente que me impulsó a escribir fue Dios. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte, porque de hecho mi primer libro, Todo puede ser mejor, ni siquiera es un libro ni doctrinal, ni un libro cristocéntrico, ni un libro que habla de las maravillas de Dios. Es un libro secular, siempre poniendo cada cosa en su contexto, y obviamente que Dios forma parte de un contexto muy especial en nuestra vida. Así es que Él no podía estar fuera de la ecuación, pero no es una línea doctrinal el primer libro. Antes de que el pastor Cecilio conteste, hay algo que es bien interesante, tomando lo que habló usted, el pastor Cecilio, antes de conocer al Señor, que me llamó la atención. Dios es experto en tomar, como dice la Biblia, lo vil y lo menospreciado, claro, y ponerlo en lugares importantes, ¿no? Y avergonzar a los sabios. Exactamente. Entonces, si podemos ver los apóstoles, cuando Dios lo eligió a cada uno estaba haciendo algo que tal vez no era para el reino, no era para Dios, pero lo eligió. En el caso de usted, el testimonio que dio el pastor Cecilio, ¿sabe? Me llamó la atención de que Dios es experto en eso, en agarrar personas de la nada y ponerla en lugares de prestigio y de alto valor. Ok, bueno, en mi caso, pudiera, ¿cómo pudiera decir? Alinearme con el pastor, ¿en qué sentido? Sí, no hubo alguien como tal. O sea, ¿quién fue la inspiración para escribir un libro? ¿Quién o cómo fue? Yo siempre lo voy a decir. Esto está en mi primer podcast que hicimos, que fue el primero que hice cuando hice el lanzamiento de mi primer libro. Yo recuerdo que yo compartía de que yo mismo nunca pensé en esto. Una persona que tenía el don, el carisma de escribir, no sé, llamábamos tratado en la iglesia. Oh, qué bueno. Entonces alguien que... ¿Tú hacías eso, Cecilio? No, yo no. Alguien que hacía eso en la iglesia. Okay. Una vez parece que me escuchó en un culto de libre y se me acerca y me dice que, hey, mira, puedo hacer tratado con tu testimonio, que no sé qué, que vamos a escribir tu historia, que podemos venderla. Yo no me escuché vender, pensé en plata. Claro, yo también hubiera pensado lo mismo. Vamos pues. Y me senté a escribir con la persona, pastor, y no sé, yo siempre le voy a decir, mira, usted puede ver mi primer podcast y mi segundo y mi tercer podcast, yo digo lo mismo, iba por un 40% con esa persona. Nos sentábamos en el KFC, en el parque a escribir, y un buen día esa persona, goodbye, mundo cruel, desapareció con la información. Si logró publicarla, yo no sé. Me decepcioné, dije, eso no es para mí. Pasaron tiempo. Recuerdo que fui a un congreso y había una pastora, un apóstol, profeta, no sé de qué tanto título había, pero había una mujer. Puras alta jerarquía. Sí, y en medio de esa, la persona me da la palabra, me dice, no de que nadie me ata tus sueños. Qué bueno. No recuerdo todo textualmente, pero hacía alusión al tema del libro, pero vuelvo y le repito, era tratado lo que me habían hablado, no era un libro. Bueno, transcurrió el tiempo y una vez conversando con mi esposa me dice, ¿por qué tú le escribes un libro? Y tú nos das, cuenta tu experiencia, no sé qué. Yo dije, usted dijo que usted no era un lector asiduo, ¿no? A mí nunca me gustó escribir ni de la primaria, secundaria, instituto bíblico. No, confieso, amigo que me está escuchando, ¿qué cámara tengo que mirar, por favor? ¿Qué cámara esta? Amigo, no me gustaba escribir, no me gustaba, así que de ser escritor, no. Pero un buen día, inconscientemente predicando, yo digo, sí, mi libro va a estar para tal tiempo. Qué bueno. No, qué bueno no, porque cuando el tiempo transcurrió me dieron... Esas palabras te ataron. ¿Y cómo va el libro? Yo... Bueno, empecé a escribir algunas cosas y alguien me dice, no, mira, pásala a la computadora porque se te puede dañar el documento, no sé qué. Lo paso a la lacto y mi error, pastor, fue botar el escrito en papel. Okay. Y cuando boto eso, transcurre un tiempo, se me dañó la lacto. Volví a escribir de nuevo.
cuando empiezo a escribir de nuevo en ese trayecto, le hablo de más de 20 años, cuando todo eso, yo cuento esto muchas veces ya en realidad, pierdo a tu hermano, mata a un hermano mío, eso me desanimó, después mataron a otro hermano mío, eso me desanimó, después mi mamá le había dado derrame, eso me desanimó, situaciones de trabajo, o sea, tantas cosas, yo ya sabía que no voy a escribir nada. Entonces, no tuvo una fuente como tal y que, por decir, el pastor Tomás Josemán, no, fue algo que inició con que alguien me dijo, tu historia vale la pena escribirla para que alguien pueda escuchar, no sé qué, y yo le seguí la rienda. Okay. A la final, tomé el reto y escribí mi primer libro, y por eso de ese libro, no solamente nace el libro, sale esto, hoy lo que estamos viendo es un podcast Excelente. titulado Nunca lo pensé más. Oye, y Una pregunta. te felicito Gracias. por esta maravillosa visión, Gracias. que Gracias. sé que ha llevado bendición a la vida de mucha gente. Amén. En verdad que sí. Una Gracias. pregunta a los dos pastores. ¿Qué tiempo le tomó desde el día que dieron, bueno, desde aquí empiezo a hacer el libro hasta que fue publicado? El lapso de tiempo, año, no sé cuánto fue. O sea, de que dieron, desde aquí empiezo a escribir hasta cuando ya el libro fue sacado, publicado, ¿no? ¿Qué cantidad de...? Mira, yo creo, esto lo digo de forma un tanto jocosa, ¿no? Ok. Pero tiene mucho de verdad. Yo creo que yo tengo el récord. Tendría la gente de Guinness Record. Ok. Tendría que... Pero yo creo que tengo un récord importante como escritor, de haber iniciado, y editado y publicado un libro. Y yo creo que eso se debió al hecho de que a medida que el tiempo va pasando y uno va encarnando la idea de querer escribir, concebir eso que uno recibió hace mucho tiempo atrás, que quería escribir. Mira, yo creo que desde que me dispuse a escribir, editar y publicar mi primer libro, pasaron unos 3 meses. Yo, de hecho, esto me trajo algo de dificultades, ¿no? Con mi esposa, porque ella me decía, te vas a enfermar, me voy para el trabajo, estás aquí sentado, regreso, estás aquí escribiendo. Creo que cuando terminé mi primer libro, terminé con algún tipo de entropía, cansado, bien agotado. Con el tiempo fui entendiendo que esa no era la forma. Uno tiene que disfrutar la literatura y no sentarse ahí porque simplemente quieres terminar un libro. Pero bueno, era lo que estaba encarnándose a medida que el tiempo pasaba. Y creo que sí, pasaron como 3, 4 meses desde que me senté y terminé el libro de forma completa, con revisión, edición, etcétera. 4 meses. Como 4 meses. Así que imagínate cuánto tiempo pasaba yo en la computadora, cuánto tiempo tuve que invertir, cuántas jornadas tuve que alterar. Fue muy desgastante, pero no es lo que recomiendo. No le recomiendo a ninguna persona que está iniciando como escritor sentarse y acabar con su vida, con su tiempo, porque quiere escribir un libro y terminarlo. Eso no se lo recomiendo a nadie. Eso fue una locura que yo hice y al cabo del tiempo pude entender que no era la forma correcta, no es la forma correcta, no será la forma correcta. Claro. Yo creo que hay que disfrutarlo, no sentarse, escribir y terminar en entropía. Y para nada. Para cuando, lo digo porque no sé, no soy escritor, cuando uno empieza a escribir, hay palabras que uno tiene que tener un tacto de elocuencia y saber cómo... ¿Tenían ayuda los pastores de alguien para que lo ayudaran? La pregunta es a los dos. Mira, no sé si recuerdas, hace un momento mencioné que una de las cosas que entorpece las posibilidades de que una persona pueda escribir es que primero tienes que comer libros. Tienes que comer libros. Y eso es lo que a priori yo no hacía. No era, como bien mencioné, no era un buen lector. Así que cuando tú no eres un buen lector, siempre tus posibilidades como escritor van a estar limitadas. Precisamente porque cuando tú lees a otras personas, todo tipo de género literario,
la idea de leer, de devorar diferentes tipos de género literario, es porque ese género o esos géneros literarios que tú lees van a enriquecer tu léxico, van a poner en tu cabeza ideas literarias, van a permitir que tú puedas desarrollar habilidades para poder aplicar estrategias y técnicas literarias que van a permitir que tú puedas ser un escritor mucho más fluido, ameno, y en ese trazo, en ese desarrollo, tú vas creando lo que es tu propio estilo. Y cuando te identificas con ese estilo, tú vas a tener palabras. Mira, para escribir no hay que ser elocuente. Eso, yo creo que eso es algo que pudiera inhibir nuestro deseo de escribir. No hay que ser elocuente. Yo creo que eso es lo que nosotros pensamos cuando nos sentamos a leer libros, pero esas personas no empezaron usando esas palabras desde su inicio. Ellos fueron copiándolas, emulándolas, citándolas, mejorándolas a través de desarrollar esa habilidad como lectores. Ningún buen escritor logró ser lo que es hoy sin ser un buen lector. ¿Me explico? Por eso creo y digo firmemente que si alguien quiere ser un escritor, tienes que leer de todo, hermano, hasta recetas de cocina, de todo, porque todo eso te va a ayudar a poder desarrollar esa ¿Qué nos dice habilidad? El pastor Cecilio? Escuchar al pastor, de verdad necesitamos contactar a la gente de Record Guinness, porque, bueno, en mi caso me tomó, o sea, que la historia es diferente, pero a mí me tomó, o sea, inició el sueño, o sea, tomando desde el día 1 hasta el día de cumplimiento me tomó 20 años. Ahora, no 20 años escribiendo un libro, sino que cuando le comenté hace unos segundos atrás de que la persona se me acercó y nos sentamos y se llevó mi información, entonces, como el pastor decía, escribir un libro tampoco no es tan fácil. ¿Me permite, Cecilio, por favor? Disculpen. Antes que continúes, porque va a sonar, de repente dejé a la gente con la mano en la quijada ahí pensando, ¿y cómo un hombre puede escribir un libro en 4 meses? Si el pastor Cecilio, yo quiero hacer una aclaración. El hecho de que tome 4 meses escribiendo un libro no significa que el libro ya no haya estado escrito por dentro. Correcto. Me explico, como bien mencioné al inicio de mi intervención. Hay libros, por ejemplo, tú tenías, tomaste 20 años, pero no es que tomaste 20 años para escribirlo. No. El libro ya se va escribiendo solo, hay ideas que se van acumulando, y eso es lo que permite, que, en mi caso, ¿no? Que yo pudiera sentarme. No es que yo soy un crack, hermano, no es que yo soy un crack. Y yo digo con mucho, no quiero decir mucho honor, porque tal vez esto le dé algún chico, disculpa, Cecilio. No, pastor, pero se entiende. No sé si esto que diga le dé a algún chico la idea de que, bueno, hay que seguir el modelo del pastor. Correcto. Yo llegué hasta segundo año, no terminé segundo año, así que yo no tenía ningún tipo de criterio ni de argumento para decir que no, yo soy un crack y yo puedo hacer esto en este tiempo. Aclaro solamente que un libro está escrito ya por dentro, puede tomar tiempo, ¿verdad? Pero cuando uno se sienta, uno puede hacerlo en poco. Es que precisamente es lo que iba a decir, porque, o sea, yo hablo, por lo menos cuando yo hablo de mi libro, yo hablo de 20 años, pero yo no hablo 20 años o sea, que empecé a escribirlo. Exacto. Porque al finalizar, cuando ya tomo la decisión seria, me tomó fue 1 año y 1 mes. Pero ya tenía 20 años. Sí, porque ¿qué pasa? Iniciaba, se me perdió la información, entonces paré. Inicié, se me dañó el lacto. Recogía de nuevo el ánimo, perdí un hermano. O sea, todo eso fue un trayecto. Claro. Pero cuando ya, decisión, ya sabes que ya tengo el material ya. Claro. A mí me tomó 1 año y mes, pero en ese año y mes no es el tema del escribir, sino que ahí tenemos que decirle a los amigos que aquí solamente escribir un libro no es, o sea, plasmar un libro no es escribirlo, aquí hay gastos. Claro. Hay gastos. Sí, entonces, en ese año y mes, a mí, por lo menos en mi caso, a mí no digo que el pastor yo sé que le costó porque tuvo que invertir, pero en mi caso yo tuve que, hermano, bueno, José, alguna vez creo que usted fue víctima mía que le vendía
platos de comida para poder recaudar fondos para mi Qué bueno. libro. Lo tenía cansado comprándome X cosas. Pero a la final, la idea es que la historia se concretó y hablando humanamente nos sentimos bien porque se pudo. Claro, se logró. Pastor, y yo quiero antes de darle paso a nuestro hermano Semá, decirle a los amigos que nos están escuchando, de pronto este podcast no va a llenar tu expectativa como tal, pero nosotros lo que estamos buscando es compartirte nuestra experiencia y decirte que siempre cuando haya fuerza y determinación se puede. Nosotros aquí no somos, como bien el pastor, no se necesita ser una persona de gran léxico. De pronto no somos los apellidos. Bueno, yo soy Douglas, pero no de los Douglas que salen en televisión. Yo soy de los Douglas de acá, De los cocotudos. Ajá. Tú eres sí, de los cocotudos. de los cocotudos. No sé si el cocotudo o los tres. Pero somos testigos de cuando está Dios y hay determinación, Claro. lo podemos. De hecho, pastor, aquí hemos hablado de libros, pero yo le voy a robar la pregunta al presentador. ¿Cómo no? Usted no tiene un libro. Amigo que me escucha, el pastor Tomás no tiene un libro. Él tiene cinco. Estoy escribiendo el quinto Está ya. escribiendo el 5.º libro. Yo nada más quiero, pastor, que usted mencione los nombres de los 4, por favor. En orden. Correcto. El primero que escribí lo titulé Todo puede ser mejor. Ok, el segundo. El segundo, En la mente de un campeón. Ese es un libro que fue escrito pensando en los chicos que tienen sueños, metas, Ok. y que a veces sienten que el tiempo no le alcanza. El tercero. El tercero ese es mi bebé. Ese es un libro autobiográfico. Ok. Titulado Tocado por su gracia. Yo creo que ese es un libro que toda persona debería leer, no porque quiero simplemente vender libros, sino porque creo que eso puede ayudar no solamente a quien lo lee, Ok. sino a quien la persona quiera ayudar Correcto. a entender de que su vida no es un caso perdido. El cuarto. El cuarto lo titulé El lado oscuro del éxito. Ok. Y el quinto es una obra que estoy escribiendo exclusivamente para nuestro contexto como cristianos. Ok. Lo titulé Querido Pastor, que habla del ministerio pastoral Ok. y la relación pastor-iglesia, iglesia-pastor. Ese libro yo necesito ser el primero en comprarlo. No, yo te lo voy a regalar, hermano. Bueno, quiero ser el primero. Bueno, pastor, le hice la pregunta porque la idea del podcast es conversando entre escritores. Claro. Entonces, ya saben, el pastor tiene 4 libros. Usted, si desea uno, puede contactar, nos escribe, ok, nos escribe y se lo podemos hacer llegar. Bien. En mi caso yo tengo un libro que recientemente este mes hice el lanzamiento titulado Nunca lo pensé. Gloria a Y Dios. estamos trabajando para el próximo año para que salga el segundo libro, que es titulado Gobierno Mundial versus Gobierno Divino. Interesante. Ese segundo libro, pastor José, en personas me preguntaron que si yo manejaba temas de gobierno, de los gobiernos mundiales. Yo les dije, pero ¿quién dijo que yo quiero hablar del gobierno de Rusia y tal? A mí no me interesa eso. Ahora, de saberlo no es malo, pero dentro del gobierno mundial se hace alusión a lo que el hombre naturalmente desea. Ok. Lo que nosotros conocemos como la Biblia de la carne, Ok. el gobierno mundial, Claro. por no decir el hombre carnal, gobierno mundial. Entonces, el gobierno divino, entendemos que es el gobierno soberano de nuestro Dios. Entonces, ya sabe, puede adquirir los libros del pastor Tomás, nos escribe y se lo hacemos llegar. Antes de saltar a las últimas 2 preguntas, quiero saber cómo es el momento cuando se detienen para decir, bueno, hasta aquí culminó el libro. Esa pregunta es una inquietud que tengo, ¿no? Que cuando están escribiendo el libro dice, para cerrar, bueno, aquí culminó el libro. ¿Cómo ese sentir de decir, finalizó el libro? Bueno, yo quisiera tomar la palabra en esta ocasión. Y no porque tengo la respuesta clara, no, sino porque voy a contar mi experiencia. Aquí hemos 2 escritores con diferentes formas y formatos. Exacto. En mi caso,
¿Cómo yo empecé a escribir libros? Yo no sabía. Yo no sabía cómo. Y yo recuerdo que yo entré a YouTube. Pastor, yo entré a YouTube, yo le dije, YouTube, dime cómo se hace el bosqueo para que un libro. Y me dio los procedimientos. Excelente. Y yo vi, o sea, tomé 5 referencias. De las 5, habían 3 que se repetían. Y yo me fui por esa. Y yo, bueno, entonces en ese orden yo empezaba por decir el índice, no sé qué, la introducción y todo. Bueno, desarrollando los temas, por lo menos en mi primer libro, le confieso que hubieron escenas que no las concreté, que la pude ampliar más, no lo hice, porque pensé que era hasta ahí. Pero de pronto conversando con personas me dice, hey, pero ¿y qué? No, pues te caíste. Y yo, no, que me caí, después me levanté y después fui a la tienda. Pero, hey, ¿y por qué tú no pusiste eso? Le dije, porque no pensé, para mí no fue como que relevante, pero no es que es para mí, es para lo que van a leer. Claro. Entonces quedaron como que picadas, pues. Entonces yo en el desarrollo escribía, en mi caso, yo escribía hasta donde yo sentía o yo quería narrar. O sea, hubieron cosas que obvié dentro de mi biografía, que yo obvié, y yo, bueno, yo quiero llegar nada más hasta aquí. Me caí, Dios me levantó y me dio, dale de nuevo. Pero hubieron otras cosas que eran relevantes. Entonces, cuando ya yo tenía, por ejemplo, todo eso en cada capítulo, yo, bueno, es que hay cosas que el tiempo no nos va a dar, porque había un formato, cuántas palabras, yo no sé cómo le fue a usted, pero en mi caso, yo cuando sentí que tenía todo listo y yo lo envié para la editorial, me dice, su material no está calificado para un libro, está calificado para, no, era tipo como, y con un librillo, y un librillo para mí era como que algo de, no sé, como de 15, 20, 30, o sea, no era algo a lo que yo esperaba, pues. Entonces, para que se llamara libro, según la editorial donde yo hice impreso mi libro en Colombia, debería tener como mínimo 24,000 letras. Okay. Entonces, no sé si todas las editoras trabajan así, pero en mi caso, donde yo hice mi trabajo en Colombia, entonces, cuando yo pensé que había terminado, José, tenía de que 18,000 letras. O sea, y yo no quería que mi libro fuera catalogado como un librillo, como un tipo tratadito, pues. O sea, no es lo que yo quería, era un libro. Entonces, pensé que había terminado y tuve que volver de nuevo a reinventarlo. Sí, y de pronto algunos temas tuve que retomarlo de nuevo para completarlo. Entonces, fue más o menos en mi caso así. O sea, cuando sentí que ya estaba listo, cuando me dieron como mínimo 24,000 letras. O sea, Okay. Entonces me determiné que todos los libros que yo haga, mientras tenga vida, para que sea considerado un libro como tal, si yo sigo imprimiendo en esa impresa, son 24,000 letras. hacia arriba. Correcto. ¿Qué nos dice el pastor Thomas? Bueno, yo creo que primero uno debe estar claro en lo que quiere transmitir y saber hasta dónde es capaz de llevar un mensaje lo suficientemente claro como para y tener algún tipo de impacto en la vida de las personas. Correcto. ¿Me explico? Mira, quiero abrir un paréntesis, si me lo permite. Y, Claro, sí, claro. cómo no. si hay algo que aprendí es que ninguna editorial, ninguna persona, ningún experto, jamás yo le permitiría calificar ni clasificar lo que yo escribo. Si para una editorial, en tu caso, Correcto, un libro tiene que tener 24,000 caracteres, ese es el problema de la editorial. Ok. Yo buscaría una editorial que esté dispuesta a hacer un libro, así sea que yo tenga 18,000 caracteres. ¿Por qué menciono esto? Esto pudiera parecer un poco tosco de mi parte, pudiera parecer un poco rudo. Correcto. Pero yo creo que si nosotros como escritores permitimos que alguien clasifique o califique lo que nosotros escribimos, eso nos va a condicionar. Okay. Y nunca nos va a permitir que nosotros podamos sentirnos satisfechos sin tener que
que agregar o inventar alguna cosa en particular para satisfacer la filosofía o la política de X editorial. ¿Por qué menciono esto? Por un comentario que una vez me hizo un chico, ¿no? Y yo le decía, cuando empecé a vender mi segundo libro, vendí una cantidad un tanto prudente, no era la cantidad que yo esperaba. Y cuando él me preguntaba, Paz, ¿y cómo le fue? Porque iba a diferentes lugares, él me decía, Paz, ¿cómo le fue? Y yo decía, bueno, algún día seré un bestseller. Algún día seré un bestseller. Y entiéndase por bestseller que cuando eres una persona que por lo menos en un mes o 3 meses logra vender por lo menos 10,000 ejemplares, eso te clasifica como un bestseller. Nosotros, y esto tal vez se desvía un poco pero quiero ayudar a alguien que nos está viendo y que tiene deseo de escribir, pero que está tratando de superar esa ancla que alguien le puso, porque dice, no, es que si tu libro no tiene esto, no es un libro, si tiene aquello, lo es, si no vendes esto, no eres un bestseller. Y ese chico que nunca ha escrito un libro, pero que siempre ha estado en primera plana en las cosas que yo hago, me dijo, pastor, ya usted es un bestseller. Para mí es un bestseller. Para mí es un bestseller. Y eso se me quedó en el corazón y se me quedó en la mente. Y una de las cosas que aprendí es que nadie, y discúlpame, pero jamás yo aceptaré que alguien, si alguien no quiere imprimir mi libro porque siente que no llena la expectativa de la editorial, no me interesa. Alguna editorial estará interesada. Y si ninguna está interesada, pues lo autopublico, sin tener que depender de una editorial. Pero ese es el tipo de cosas que a veces hace que nosotros como escritores no explotemos nuestro potencial. Porque nos dicen, nos marcan, nos ponen un punto final donde Dios espera que nosotros pongamos un slash, donde espera que pongamos una diagonal. Y que eso diagonal susceptible pueda moverse de ahí y que nosotros podamos continuar. ¿Me explico? Pastor, permítame aportar algo aquí. Hace 2 o 3 semanas atrás, tuve la oportunidad de participar de la 3ª edición de la Feria Internacional de la Provincia de Colón de aquí de Panamá. Y precisamente me puse como mi primera vez escritor, uno tiene que pasear por todas las mesas para ver. Y yo me di cuenta exactamente de lo que usted estaba hablando ahorita mismo. Yo vi libros, no del grosor del mío. Entonces yo entendí como que, o sea, es un criterio. Pero como era mi primera experiencia, yo me tuve que regir. Claro. Adquirí la experiencia. Exacto. Cuando fui a la feria, no solamente adquirí el conocimiento o sea, conocí escritores de México, de Chile, de Uruguay. De hecho, quiero anunciar que de aquí a 2 semanas voy a estar en transmisión con la escritora Miriam, se me escapa el nombre, yo creo que ella debe estar conectada, señora Miriam, ella es de nacionalidad uruguaya, pero está en México radicada. Saludos, señora Miriam. Ella no es cristiana y el libro de ella habla sobre el aborto, o sea, que no está de acuerdo. Interesante. Entonces, o sea, pude ver otras cosas que aprendí y dije, entonces puedo tomar esto. Entonces yo pensé, me había encerrado en lo que mencioné no hace mucho. Bueno, tiene que ser tanta letra, pero yo vi libros de escritores reconocidos, de trayectoria, que yo me puse a tocarlos algunos, y yo dije, pero esto no tiene tanta hoja. Entonces, ok, normal, entendí, pero es muy bueno lo que usted recalca, porque verdad, nadie puede demeritar lo que Dios puso en tu mano y en tu corazón. Nadie, José. Una pregunta que será, en una sola pregunta va a haber 2, para los dos. ¿Cuál es su meta como escritor y qué consejo puede darle a aquellos que deseen escribir un libro? Nadie me había preguntado eso. Una de las cosas que yo me he trazado como meta, mire, antes quiero mencionar que uno no escribe para salir de la pobreza. Okay. Porque eso puede terminar frustrándonos, porque es una muy alta expectativa.
Tú sabes, la expectativa no es más que la idea que uno crea en su mente de cómo deberían de ser las cosas. Y a veces uno piensa que por ser escritor uno va a salir de la pobreza. A mí me pasó y terminé frustrado hasta que pude entender que si voy a escribir, debo escribir primero porque me apasiona hacerlo. Así es. Estoy apasionado por escribir. Me apasiona hacerlo, me apasionó desde siempre. Que ahora, pues a los 50 y tantos años empecé a escribir, no significa que es demasiado tarde. Lo hago porque me apasiona. Eso por una parte. Lo otro es que como meta, una de las cosas que sin tener eso como una expectativa, ¿no? Pero es una meta, puede ser a corto, mediano, largo plazo. Una de las cosas que me he propuesto, y digo propuesto, y eso suena un poco egocéntrico, porque eso no depende de mí, pero una de mis metas es que mis libros puedan ser consumidos por esta o la próxima generación, que mis libros puedan bendecir la vida de alguien, y para ello necesito pues optimizar mis capacidades y mis habilidades como escritor. Si me permite, hermano, yo cuando me dan la oportunidad hay que mandarme a callar, porque este es un problema. Sí. Solo un mal de los pastores. Definitivamente. El peor error es darnos un micrófono, y cuando hay un micrófono con cámara, Dios mío. Pero miren, permítame traer solamente no es una anécdota, es una historia real. Hay alguien que hace algunos años atrás se llamó Nicolás Maquiavelo, y Nicolás Maquiavelo fue un excelente escritor, solamente que en su tiempo, en su época, sus libros no fueron consumidos. Él escribió un libro que, si mal no recuerdo, fue el mejor libro que escribió, El Príncipe. Pero ese libro no ganó popularidad sino hasta 35 años después de la muerte de Nicolás Maquiavelo. O sea que hoy hay gente que está gozando de las regalías del libro de Nicolás Maquiavelo, y ellos ni siquiera escribieron nada. Pero ellos han cambiado la portada, han cambiado una coma, han cambiado una palabra, pero Nicolás Maquiavelo murió con esa expectativa de que su libro fuese consumido. No ocurrió en su tiempo, pero hubo una generación 35 años más tarde cuyas vidas fue marcada por el libro de Nicolás Maquiavelo. Yo creo que una de las cosas que como escritores nos mantiene alineados, enfocados y conscientes de que escribir no es garantía de riqueza, es saber de que si no es consumido nuestro libro en este tiempo, en algún momento Dios va a alinear a una generación, a una persona cuya vida será impactada por nuestro libro. Y esto me ayuda y me mantiene enfocado y apasionado por la literatura. Ok, ya en la recta final. Eddie, ¿qué cámara puedo mirar? Producción. Ok, bien. Yo de esta manera quiero agradecer al pastor Alberto Thomas, de verdad. Sabemos que somos personas ocupadas, pero no somos de que esas agendas que la gente se inventa, pero pude haber estado en otro lugar a esta hora. Yo no dormí desde que me invitaste, yo quería estar aquí. Junto con la esposa, pero tomó la invitación. Pastor, gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Y gracias al hermano Semá. A partir de hoy, a los que se conectaron tarde, será nuestra cara de todos los podcasts. Nunca lo pensé. Bueno, de mi parte, el pastor Cecilio Douglas, le queremos despedirnos sin antes decirte: tú puedes, levántate, atrévete. Hacer las cosas buenas abren puertas. Aléjate de lo incorrecto, que esas son las cosas que no te van a dejar avanzar. Sin más, de mi parte, muchas gracias. Y antes de cerrar algo, pastor, nos estamos en YouTube, ¿verdad? Que se suscriban para así el video pueda llegar a más personas. Ya creo que saben cómo se suscribe. Es necesario que lo hagan, ¿eh? Para que sea de bendición, también pueda crecer el canal del pastor Cecilio Douglas. Okay, bueno, pastor José, a una sola voz vamos a gritar: nunca lo pensé. 1, 2, 3. Nunca lo pensé.